Hola, ¿qué tal, cracks? Aquí estamos un día más en Mundo Maldini. Gracias por estar ahí, como siempre. Ya sabéis que la conducción segura es lo principal. Siempre digo lo mismo. Igual que estos vídeos os están encantando aquí en Mundo Maldini. Los vídeos conduciendo, yo inspirándome para charlar de fútbol, que tanto nos apasiona y tanto nos gusta. Y aquí estamos. Quiero hacer un vídeo que me habéis pedido mucho, si es el momento, para hacer lo que son los 11 mejores jugadores de la historia de la selección española. O de la historia de España, los 10 mejores jugadores españoles de la historia. Quiero precisar dos cosas, no van a ser 2, van a ser 12, para empezar. ¿Por qué? Ahora os lo explico. Y además quiero precisar otra cosa, quiero precisar que no nos pille este camión. Vamos a dar marcha atrás, porque tenemos aquí un camión que está transportando coches. Ahora bien. Entonces, yo os quería decir una cosa importante, y es que en algún sitio tenemos que poner un cierto límite, y por ejemplo, solo van a ser jugadores que solo hayan jugado con la selección española. Es decir, por ejemplo, no vale Di Stéfano, que también ha jugado con Argentina. Di Stéfano evidentemente estaría entre los muy primeros, pero de alguna forma vamos a delimitar esto, ¿no? Entonces van a ser jugadores solo que han disputado partidos exclusivamente con la selección española, ¿eh? Es decir, con esa mínima restricción, pues vamos a empezar con la lista. Y os decía que van a ser 12 en vez de 11 porque quiero meter a Kini. Y Kini me costaba mucho meter en la lista de 11 primeros, pero yo creo que el 12º sí que puede estar, así que el gran Enrique Castro Kini va a ser el número 12, que no quiere decir que sea suplente, pero porque es el número habitual de los suplentes, pero no, Kini va a ser el 12. Kini lo fue todo en el fútbol español. Kini, además de ser una persona espléndida, fantástica, maravillosa, Enrique Castro Kini jugó, fue Pichichi 7 veces, 5 veces en primera división, y 2 veces en segunda división, 3 con el Sporting en primera y 2 con el Barça. A Kini lógicamente se le recuerda mucho más por el Sporting, estuvo mucho más tiempo en el Sporting, en 2 etapas, del 68 al 80 y luego del 84 al 87. Y en el Barça estuvo del 80 al 84, solo estuvo 4 años en el Barça, fueron años muy importantes, porque además coincidieron con el Mundial 82, y con aquel mítico partido de la final de la Recopa del 82 en el Camp Nou, donde el Barça le acaba ganando con un gol suyo, un gol que no se vio en directo en la transmisión, porque había una jugada repetida y se lo comió el realizador. Le ganó el Standard de Lieja en aquel partido histórico. Yo creo que Kini ha sido uno de los grandes goleadores de la historia de España, sin duda, y creo que tiene que estar por lo menos en esta lista como el número 12. Y además, su último partido fue un partido, históricamente muy malo para la selección española, que fue el último partido del Mundial 82, en el que España jugó contra Alemania, sabiendo que ya estaba eliminado. Uno de los partidos quizá el más triste de la historia de la selección española. Así que Kini es el número 12. El número 11 va a ser José Ángel Iríbar, el Chopo Iríbar, al que tengo la fortuna de conocer personalmente, de charlar mucho con él de fútbol. Iríbar, seguramente muchos habéis leído en libros, o los que sois muy jóvenes a lo mejor lo han contado vuestros padres, vuestros abuelos, que se decía la selección Iríbar y 10 más. Esa es una frase mítica de la selección. España es un país de porteros, de grandes porteros, y en esta lista va a haber 3 porteros. Iríbar va a ser el número 11 de la lista. Iríbar fue campeón de Europa del 64, por supuesto su longevidad con el Athletic de Bilbao hace que sea un mito en la zona también, y además Iríbar jugó su último partido en el año 76, Iríbar lo tenía todo bajo los palos, era ágil, tenía una tremenda personalidad, jugó el Mundial del 66, es verdad que, y lo vais a ver en esta lista, lógicamente muchos de los jugadores más que estén primeros son jugadores muy recientes, porque la selección española lo ha ganado tanto recientemente, en esta etapa gloriosa entre 2008 y 2012, que da la sensación de que no hubo antes, pues sí que hubo jugadores muy importantes. Iríbar va a ser el número 11. Creo que no he tenido muchas dudas, ¿eh? El número 10 va a ser Ricardo Zamora. No hablo del Zamora, lógicamente, de la Real, sino hablo del gran Ricardo Zamora, el portero Ricardo Zamora, del Español, del Barça también, que estuvo en el Madrid Club de Fútbol, no confundir con el Real Madrid. Y seguramente hablamos en Ricardo Zamora, aquí lógicamente estoy simplemente hablando de lo que he leído de él, porque no lo he podido ver, lógicamente, a Ricardo Zamora, pero simplemente sabiendo que el trofeo al portero que menos goles encaja en primera división se llama Trofeo Zamora, te das cuenta de la dimensión que tuvo en su día Ricardo Zamora. Hablamos del primer grande de la historia del fútbol español, los Juegos Olímpicos de Amberes, etcétera, etcétera. Yo creo que tiene que estar Zamora en esta lista sin ninguna duda. El número 9 va a ser Raúl González. Ya está entre los 10 primeros, ¿eh? No, perdón, sí, el número 9 Raúl González, el 10º Zamora, el 9 Raúl González. Bueno, Raúl, es verdad que no ganó nada con la selección española, porque justo el momento en el que España empieza
digamos, ese trío de títulos históricos él ya no está, porque Luis Aragonés lo deja fuera, después de aquel histórico partido en Belfast en el que España pierde 3-2. Raúl, no hablo solo de la selección, todo lo que ha ganado con el Real Madrid, por supuesto, el jugador con más partidos en el Real Madrid, en la historia, el jugador que ha estado en 3 mundiales, el Mundial del 2006, el Mundial del 2002, donde realmente Raúl no juega ese partido contra Corea del Sur por lesión y seguramente las cosas hubieran cambiado, y el Mundial del 98 en Francia. Lo que ha significado Raúl, no hace falta que lo explique. Raúl es el número 9 de la historia de la selección del fútbol español, porque era, sin ser un 10 en todo, era un 8 sin ser un 10 en nada realmente, era un 8 en todo. Y ese 8 en todo, yo lo decía el otro día hablando del Madrid, realmente hace que sea prácticamente un 9,5 o casi un 10. Así que el jugador que lideró una generación de futbolistas durante tanto tiempo, pero fue justo la generación que al final no pudo ser campeón de nada con la selección española. Aún así, para mí, Raúl tiene que ser el número 9. El número 8 va a ser Telmo Zarra, el gran Telmo Zarraonandia, de aquella delantera mítica de Iriondo, Venancio, Zarra, Paniza y Gainza, ¿verdad? Del Athletic de Bilbao. Y bueno, de uno de los goles más importantes de la historia de la selección española, que fue el gol mítico a Inglaterra en el Mundial del 50. Era un gran cabeceador, de hecho uno de los grandes cabeceadores de la historia del fútbol europeo, pero curiosamente su gol más importante no lo metió de cabeza, lo metió con el pie, que es ese gol a Inglaterra. 6 pichichis en primera, más de 330 goles con el Athletic de Bilbao, y yo creo que Zarra tiene que estar el octavo, sin duda el octavo tiene que estar. Telmo Zarraonandia. El número 7 va a ser Paco Gento. Paco Gento, ganador de 6 Copas de Europa con el Real Madrid. Ya veo que aquí estoy hablando mucho más de la selección, pero que también influye en todo lo que ha hecho con sus clubes. Hablamos de jugadores españoles, no solo en la selección, sino también en los clubes. Jugó 2 mundiales, los mundiales del 62 y el mundial del 66. Mítica aquella jugada, mitiquísima aquella jugada en el Mundial 66, esa arrancada por la banda con el remate en plancha de Amancio contra Suiza, que es uno de los momentos míticos de aquella selección española, digamos de aquella época, que al final no acabó ganando nada en cuanto a mundiales, pero sí que ganó la Eurocopa del 64, esa selección española. Gente había jugado esa Eurocopa del 64, por supuesto, el Mundial de Chile 62 y el Mundial de Suiza. España pierde en Chile porque acaba jugando contra la selección que fue campeona. Tuvo muy mala suerte porque le cayó en el grupo a Chile y a Checoslovaquia, que jugaron la final de aquel Mundial, con lo cual era complicado que España pudiera llegar muy lejos. Aún así estuvo cerca de eliminar a Brasil, pero no pudo hacerlo en ese Mundial del 62, así que el 7 va a ser Paco Gento. Y aquí estamos paseando por las calles de Alcalá. Siempre os digo lo mismo, pero bueno, para que sepáis que esto... Mucha gente me pregunta exactamente dónde estás. Pues estamos en Alcalá de Henares, que nos acoge con todo el cariño, ¿no? Alcalá, aquí a los vídeos que hacemos en Mundo Maldini. Tenemos aquí nuestra nave con todos los platós de... Bueno, cuando digo los platós, el plató que tenemos en Mundo Maldini, pero iremos creciendo, porque este canal va a crecer mucho, ya lo veréis, y muchas cosas que tenemos previstas. Bueno, vamos con el sexto. El sexto va a ser Pep Guardiola, que volvemos un poco a lo mismo que pasa con Raúl. Guardiola no ganó nada con la selección española como jugador. Bueno, sí, ganó los Juegos Olímpicos del 92, que es un gran título, pero no es un título, digamos, a nivel absoluto, porque realmente las selecciones olímpicas no son selecciones absolutas, como bien sabéis. No pudo jugar el Mundial 98 por lesión, sí jugó el Mundial del 94 y sí jugó la Eurocopa del 2000. Y sobre todo con Camacho, Mundial 94 con Clemente, Mundial Eurocopa del 2000 con Camacho, por supuesto. Pero para Guardiola yo creo que es fíjate, en cierto sentido es el jugador que puede empezar a iniciar el cambio de estilo de la selección. Se hablaba siempre de la selección, la garra, a mí el pelotón sabino que los arroyo, todo aquello que se habla de la historia de la selección española, de que era un equipo corajudo, de mucha garra, pero es verdad que España hay un momento que luego llega un poco más tarde el que cambia de estilo. Y Guardiola en cierto sentido es uno de los jugadores que empieza a cambiar de estilo en la selección española, porque habíamos visto una selección española del Mundial 82 con bastantes jugadores de calidad, pero por ejemplo con Perico Alonso en el medio campo, etcétera, etcétera. Y luego ya mucho después España empieza a cambiar de estilo, y ese estilo del Barça, del Dream Team, es un poco el que empieza a heredar la selección con Guardiola como pivote en esa Eurocopa. Recuerdo en esa etapa suya, recuerdo el primer partido de la Eurocopa del 2000 que España pierde contra Noruega, y se hablaba mucho de que tenían que quitar a Guardiola porque no funcionaba. Lógicamente Guardiola se mantuvo inamovible
y España acabó pasando a la segunda fase y estuvo muy cerca de eliminar a Francia, que luego sería campeona con aquel histórico penalti fallado por Raúl. En fin, historias de la selección española cuando a España le costaba mucho más ganar o no era capaz de ganar. Después cambiaron las tornas. Y cambiaron las tornas por muchas cosas. Primero porque llegó, entre otros, Sergio Ramos. Sergio Ramos va a ser el quinto. Yo creo que Sergio Ramos para mí está en el top 5 de la historia de los jugadores del fútbol español. Y vais a ver que en este top 5 hay 4 jugadores recientes de la era moderna. Porque, lógicamente, o sea, España ha ganado un Mundial y 2 Eurocopas en muy poco tiempo, en 3 torneos consecutivos, y es evidente que la era moderna de la selección española pues tiene que englobar a los mejores jugadores, o a muchos de los mejores jugadores de la historia del fútbol español. Ramos es el quinto. Ramos es el quinto por muchas cosas. Ramos es campeón del mundo como lateral derecho. Había ganado ya, por ejemplo, una Eurocopa Sub-19 también. Ramos ha sido elegido 9 veces en el 11 ideal de la FIFA y 8 de la UEFA. Y Ramos realmente creo que los títulos de la selección española, en cierto modo, también se los deben a Sergio Ramos. No os digo por aquel penalti histórico, el penalti Panenka que marca histórico, por ejemplo, contra Portugal en la Eurocopa del 2012, que también, sino por la jerarquía, por la forma de jugar y por todo lo que ha significado Ramos. Creo que tiene que estar entre los 5 primeros realmente. Estoy seguro que muchos no vais a estar de acuerdo con muchas de estos jugadores y de esta lista. Para eso están también los comentarios, para que vosotros lo digáis. Digamos que el sexto era Guardiola, el quinto era Sergio Ramos y el cuarto va a ser Iker Casillas. Es indudable, indiscutible, que Casillas es pieza básica, clave, fundamental de los títulos de la selección española. Por muchas cosas, porque al final, por esa parada Robben histórica en la final del Mundial 2010, sin la cual probablemente España no hubiera sido campeona del mundo. Pero es que voy más allá, es que 167 partidos, que es el récord de internacionales con la selección española. Capitán en la etapa gloriosa de 2006 a 2016, es decir, capitán en los 3 grandes títulos. Estamos llegando aquí a la zona céntrica de Alcalá, que por cierto es preciosa, aquí, muy bonita. Digo, jugó, aparte de todo lo que ganó con los 3 títulos, yo creo sinceramente que no hay probablemente ningún portero en la historia que haya ganado más, y seguramente no sé si hay algún jugador en la historia que haya ganado más títulos si englobamos clubes y selección. Y yo creo que es el mejor portero de la historia del fútbol. En mi opinión, Casillas es el mejor portero de la historia del fútbol. Eso es así, y yo siempre que me preguntan lo defiendo. Así que Casillas va a ser el cuarto, aparte de que, entre otras cosas, también con el Mundial Sub-20 de Nigeria, por ejemplo, y bueno, ha coleccionado títulos de todo tipo, ha jugado 14 fases finales, por cierto, que es una barbaridad, Iker Casillas. El tercero va a ser Luis Suárez Miramontes, es el único de los que no es, digamos, de la etapa reciente, en los últimos 5 primeros. Luis Suárez, para mí, bueno, tiene el mérito indiscutible de ser el único Balón de Oro español. Ya solo por eso tiene que estar entre los 3 primeros, porque único Balón de Oro español fue en 1960, fue 2 veces Balón de Plata y 1 vez Balón de Bronce, es decir, una barbaridad todo lo que ha hecho en su carrera Luis Suárez. Y además, Luis Suárez creo que es el primer jugador español cuyo traspaso fue histórico y significó mucho en el fútbol europeo, porque en su día se convierte en el traspaso cuando pasa del Barça al Inter, con el Barça es como gana el Balón de Oro, por cierto. Cuando pasa del Barça al Inter, Luis Suárez se convierte en el traspaso más caro en su día de la historia del fútbol europeo, y eso yo creo que significa mucho de lo que era Luis Suárez en la época, aparte de su nivel futbolístico, y de lo que significó en el Inter, que también la forma de, digamos, trasladar el fútbol español más allá de España en aquella época, que no era tan fácil, lógicamente, no es como ahora. Creo que significa mucho Luis Suárez para mí. Es el número 3, aparte de que ha ganado 2 Copas de Europa con el Inter, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo ninguna duda que el tercero en el podium tiene que estar Luis Suárez. El segundo mejor jugador español de la historia para mí es Andrés Iniesta. Seguramente se puede discutir si es el primero, porque Iniesta, aparte de todos sus títulos, de todo lo que ha ganado, de toda la influencia en el juego, de toda la influencia en el sistema realmente que convierte a España en una selección ganadora. Además de todo eso, marca el gol más importante de la historia de la selección española y del fútbol español, que es el gol a Holanda. Así que probablemente podría estar incluso el número 1, Iniesta. ¿Qué vamos a decir? Campeón de Europa Sub-16, campeón de Europa Sub-19,
Curiosamente debuta en su país, en su ciudad, en Albacete, debuta contra un partido contra Rusia. Marca uno de los goles también míticos de ese inicio del cambio, que es el gol en Old Trafford, en un partido amistoso donde España baila a Inglaterra y acaba ganando 0-1 con ese gol de Andrés Iniesta. Desde luego ese gol en Holanda es el que le podría poner en el número 1. Pero yo creo que el número 1, el mejor futbolista español de la historia es Xavi Hernández. Y igual que le coloqué número 1 por delante de Iniesta en el Barça, le coloco número 1 le coloqué número 2 en el Barça, porque el 1 fue Messi, le coloqué 2 en el Barça por delante de Iniesta, que era el tercero, le coloco el número 1 en la historia de la selección española. Otra cosa, sería incongruente no hacerlo, ¿no? Porque creo que Xavi, con sus 133 partidos, que no es récord ni mucho menos, habiendo ganado el Mundial Sub-20 de Nigeria, curiosamente, voy a decir una cosa curiosa que es un poco anecdótico, porque uno de los partidos más tristes de España, que es el partido que pierde España en Belfast 3-2, y le acaba costando ya no ir convocado más a Raúl, ese día Xavi marca el gol 1000 de la historia de la selección española. No deja de ser curioso, ¿no?, que tiene ese detalle positivo ese partido. Pero más allá de ese detalle, que es un detalle sin más, porque no era un goleador, Xavi Hernández, evidentemente, yo creo que era el estilo dentro del estilo, es decir, era el hombre que realmente ha significado el nuevo estilo de la selección española. Luego ha habido jugadores que le han acompañado alrededor, pero creo que el estilo realmente, el emblema, lo ha impuesto Xavi Hernández, el emblema de la España ganadora de 3 títulos consecutivos, y creo que por eso es el futbolista español más importante y el mejor futbolista español de la historia. Así que, bueno, estaréis pensando muchos en Piqué, es verdad, en Camacho, pero es que hay tantos, ¿no? Hay tantos jugadores míticos en la historia de la selección española y del fútbol español, pero este ha sido no mi 11, mi 12, porque he querido meter también a Kini, casi como un homenaje a Kini, que justo hace un año que falleció lamentablemente. Así que este ha sido mis jugadores españoles preferidos de la historia. ¿Qué pensáis? ¿Qué creéis? ¿Qué queréis que haga? ¿Qué selecciones queréis? ¿Qué se os ocurre? Porque aquí en el coche da mucho de sí todo esto. Gracias por estar ahí, un fuerte abrazo a todos y nos vemos en Mundo Maldini. Chao, chao, chao.